El objetivo de este video en los próximos 17 minutos es explicarte qué es una figura cuadrada o rectangular, cómo se calcula su perímetro y su área. Ahora vamos a hablar de la figura cuadrado o rectángulo. Primero que todo, tenemos que tener claro que para que se considere un cuadrado o un rectángulo debe tener 4 lados. Pero observemos la siguiente figura. Esta figura tiene 1, 2, 3, 4 lados, pero en ningún momento forma un rectángulo o un cuadrado. A los lados también se les podría llamar side, arista o edge, o borde o edge. Cualquiera de esos 5 nombres puede ser indicado. Miremos este trapecio. Este trapecio tiene 4 lados, pero como sus ángulos internos no son de 90 grados, no se considera un cuadrado. En esta otra figura también tenemos 4 lados, pero sus ángulos internos tampoco se considera, no son de 90 grados, entonces tampoco se considera un cuadrado. Es una figura cerrada, cumple con 4 lados, es una figura cerrada, pero sus ángulos internos no son de 90 grados o perpendiculares. Para poder que se considere un cuadrado debe tener 4 lados, una figura cerrada y sus lados son paralelos y forman un ángulo interno de 90 grados. Por ejemplo, esta figura de acá. Aquí tenemos un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados. Tiene 4 lados, es una figura cerrada porque donde inicio, termino, si la recorro, si hago su perímetro, aquí por donde van los piecitos, va alrededor y llega al mismo sitio. Ese sería el perímetro. Entonces, y sus ángulos internos son de 90 grados. Por eso esta figura sí es un cuadrado. En un cuadrado vamos a tener el lado A, pues puede llamarse A o puede llamarse B, puede llamarse lado 1 o lado 2, puede llamarse sides 1 y sides 2, puede ser considerado como la longitud o largo y puede ser considerado como width o el ancho. Cualquiera de esos datos sirven para nombrar sus lados. Para este ejemplo tenemos una longitud de 3 metros, o sea, por este lado de aquí, por el eje horizontal tenemos 3 metros y por el eje vertical tenemos otros 3 metros. Significa que esta figura efectivamente es un cuadrado. Todo cuadrado o toda figura en 2 dimensiones, como la es esta, pues tiene un área y tiene un perímetro. Vamos a considerar el perímetro como recorrer, como si yo caminara alrededor de la figura y llegara al sitio de partida. Cuando hago ese recorrido alrededor de la figura y llego al sitio de partida, he recorrido el perímetro. ¿Cuál sería el perímetro de esta figura? Pues como este lado mide A, el horizontal mide A y el vertical mide A, pues cuando subo aquí recorrió 3 metros. Cuando volteé hacia la derecha recorrió otros 3 metros, o sea que lleva 6 metros. Cuando baje recorrió otros 3 metros, llevaría 9 metros. Y cuando cojo hacia la izquierda para llegar al punto de partida recorrió 12 metros. Con eso tenemos el perímetro de esa figura. Entonces vamos a tener lo siguiente. El perímetro de la figura siempre va a ser la suma de sus lados, o si la multiplicación, si yo, como este lado de aquí mide 3 y el del otro lado mide 3 y este de acá mide 3 y este mide 3, podría decir que es lo que mide el lado multiplicado por 4 y ese podría ser el perímetro, nuestro perímetro de un cuadrado o rectángulo. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, perímetro, el perímetro del cuadrado podríamos decir que es
4 lados que él tiene, multiplicado el valor de uno de sus lados. ¿Por qué puede ser cualquiera de sus lados? Porque todos tienen la misma longitud. Ese sería el perímetro para un cuadrado. La otra forma, es decir, lado más lado más lado más lado. Y esa sería otra forma de sacar el perímetro de ese cuadrado. Otra forma es decir 2 multiplicado el lado más 2 multiplicado el otro lado. Y todas nos darían el perímetro de un cuadrado. Que ya dijimos que para este ejemplo, entonces vamos a hacerlo con números. Dijimos que esta medida 3 metros, entonces sería, en la primera fórmula quedaría, sería igual a 4 por, y un lado mide 3, o cualquiera de los lados mide 3, eso nos daría 12. Si lo hacemos en esta otra fórmula, sería 3 que mide un lado, más otros 3 que mide el otro, más otros 3 que mide el otro, más otros 3 del otro, pues también nos daría 12. Y si lo hacemos con esta otra, 2 multiplicado 3 que mide un lado, más 2 multiplicado 3 que mide el otro lado. Y recuerden que por prioridad, primero se multiplica y después se suma. Entonces sería igual 3 por 2, 6, más 3 por 2, 6, y 6 más 6 nos da 12. Y efectivamente, por cualquiera de las fórmulas que hemos apuntado ahí, sacaríamos el perímetro de ese cuadrado. Ahora vamos a escribir la fórmula del área. Siempre que tengamos una figura en 2 dimensiones, todas esas figuras en 2 dimensiones van a tener un área. Entonces, el área de un cuadrado vamos a tenerla de la siguiente manera: área del cuadrado va a ser igual, una forma, es decir, lado por lado. ¿Cuánto mide el lado de nuestra figura? Mide 3 y el otro lado mide 3. Otra forma es decirla largo o longitud por ancho. Para este ejemplo, la longitud de este cuadrado o largo por este lado es 3 y el ancho de este cuadrado por el otro lado es 3. Entonces vamos a mirar cuánto nos tendría que dar. Si lo hacemos por el lado del lado, 3 que mide un lado por 3 que mide el otro, y recuerden que ese 3 es 3 metros, 3 metros y 3 metros, entonces 3 metros por 3 metros da 9, y m por m pues da m al cuadrado. No se olviden de utilizar también las unidades, ¿no? 9 metros cuadrados. Este cuadrado podría ser un 2, representado por un 2 en la parte superior, o con el símbolo de techito, también lo podríamos ver con este símbolo. Si aparece ese techito, también nos está indicando que es al cuadrado. Y si lo hiciéramos por el lado de longitud, pues la longitud fue 3 metros, y el ancho también por 3 metros del ancho, y nos vuelve a dar 9 metros cuadrados. Y esa sería la fórmula para sacar el área del cuadrado. ¿Y el área qué va a ser? El área va a ser todo este espacio que está acá adentro. Voy a hacerle un sombreado para que me lo entiendan. Si yo ok,
a copiarlo acá afuera un momento. Estos dos y estas dos líneas que me representan el cuadrado. Entonces voy a ponerlo acá. Este es nuestro cuadrado. Y si yo lo relleno en su parte interna, vamos a rellenarlo con otro símbolo que no quede con ese sombreado. Digamos que el sombreado fuera no sólido, sino un patrón. Este de aquí, y pongámosle aquí punto 1, punto 001. A ver, un patrón que me quiera coger aquí. Este de aquí, el ladrillo, me puede servir. Este patrón entonces este sombreado que acabo de colocar aquí, tipo como si fuera un ladrillo, toda esa área que está sombreada es el área de ese cuadrado. Y para este ejemplo, como esta figura ya dijimos que medía 3 metros de aquí hasta acá y 3 metros de aquí hasta acá, pues su área es lado por lado 9 metros cuadrados, que es lo que tengo acá. Y de esa manera calculamos el perímetro y el área de un cuadrado. Si la figura no fuera cuadrada, sino que fuera un rectángulo, pasaría lo mismo. La diferencia es que en un rectángulo dos de sus lados tienen una medida diferente. Para este ejemplo, esta figura mide 4 de largo por 3 de ancho. Entonces el área sería 4 por 3, nos daría 12. Y el perímetro sería 4 más 4, 8, más 3 más 3, 6, 8 más 6, 14. Vamos a representarla aquí a un lado. Si fuera el rectángulo, estaría de la siguiente forma. Cuatro por un lado y 3 por el otro. Y si le colocáramos las fórmulas, tanto de perímetro como de área, vamos a hacerlo. Entonces, en perímetro nos aplicaría la fórmula de no podríamos aplicar 4 por lado porque hay dos lados diferentes. Esta no la podríamos aplicar. Podríamos aplicar, vamos a llamar, recuerden que este lo podemos llamar largo y este lo podemos llamar ancho. Entonces podríamos decir que la fórmula va a ser el largo 2 por el largo más 2 por el ancho. Y ahí tendríamos ¿por qué 2? Porque hay un lado arriba y hay un lado abajo que mide 4 y hay un lado a la izquierda y un lado a la derecha que mide 3. Entonces vamos a colocar, eso sería igual a 2 por el largo es 4 más 2 por el ancho que es 3. 2 por 4 nos da 8, eso sería igual a 8 más 3 por 2, 6. Y 8 más 6 nos da 14 metros cuadrados. No se olviden de la unidad para indicar dos metros. Voy a copiar este techito acá. Metros cuadrados. La otra forma es haberle dicho coger un largo más largo más ancho más ancho, que sería igual que largo es 4 metros más 4 metros
y el ancho es 3 metros más 3 metros. Eso sería igual, disculpen, acá arriba no era metros cuadrados, aquí era solamente metros, porque estamos sacando el perímetro. Aquí es m, entonces 2 que no tiene medida, no tiene metros, por 4 pues daría 8m, y 2 por 3m daría 6m, y 8m más 6m 14m. Acá abajo pasaría lo mismo, 4m más 4m 8m, 3m más 3m 11m, más 3m 14m, y ese 14m es el perímetro de esa figura, como si alguien se fuera caminándolo alrededor y volviera a regresar al punto de partida. Cuando llega al punto de partida, pues ha recorrido 14 metros. Se indica en metros porque es una unidad lineal, una unidad de longitud o de distancia. ¿Cuál sería el área? Bueno, en este caso es el perímetro, pero del rectángulo. Es el perímetro del rectángulo. ¿Cuál sería el área de ese rectángulo? Entonces el área de ese rectángulo multiplicaríamos longitud por ancho, y sabemos que la longitud es 4 y el ancho es 3, y 4 por 3 pues nos da 12, y m por m nos da m al cuadrado, sería 12 metros cuadrados, y es el área que está aquí representada por ese símbolo de ladrillos. Y de esta manera doy por concluida que es un cuadrado, que es un rectángulo, cuando se considera cuadrado o rectángulo, y cómo se halla su área y su perímetro.